Salmo 108. Dice así el Salmo 108. ¿Estamos listos? Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré alabanzas, aún con mi alma. Despierten arpa y lira, a la aurora despertaré. Te daré gracias entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Muy bien, el versículo 3 dice: te daré gracias, y está hablando de canción, de alabanza, está hablando de la lira, que aquí está, una clase de... Así que cada uno, ¿por qué vas a dar gracias? Normalmente uno dice, oh, gracias, sin pensar en algo específico. Hay muchas razones por las cuales debemos estar agradecidos. Quiero que ahí donde estás, pienses en muchas de esas razones y comiences a decir, Señor, gracias. A veces yo no doy gracias por cosas tan sencillas por las que debiera, pero esta es una oportunidad. Antes de que cantemos, cada uno piense en razones por las cuales estamos agradecidos. Y comienza a dar gracias al Señor mientras iniciamos cantando y exaltando su nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
levantar mi voz, ofreciendo así mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me muestro en tu presencia en adoración y quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, santidad y amor, en santidad y amor. Mi vida y mi corazón, hoy me gozo en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy. Gloria y toda la honra a ti, Señor. Y así como al principio meditábamos acerca de por qué estoy agradecida hoy, o porque estamos agradecidos, Señor, venimos a recordarlo ahora, Señor. Gracias por nuestro hogar, gracias por nuestra familia, gracias por tu provisión, por el techo que nos das, que es cotidiano, lo podemos ver normal, Señor. Pero te damos gracias, Señor. Gracias por Cristo en la cruz, que llegamos hasta lo último, pero que resucitó para darnos vida. Gracias por tu Espíritu Santo que se nos ha dado, Señor, como consolador, como guía, Señor. Gracias por tus dones, por los frutos del Espíritu Santo. Gracias por darnos esta familia, esta comunidad, para adorarte, para escuchar de ti.
y para que como hermanos juntos en armonía podamos adorarte y agradecerte por tus bondades, Señor. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que haces y lo que harás en mí. Creo en ti, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Camino que es nuestra esperanza eterna. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda
la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Bastante Santiago, pero vamos a volver a leerlo, así que por favor les invito a aprender otra vez o a abrir en Santiago capítulo 1, versículos 19 en adelante hasta el 27. Leamos una vez más. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Señor, ayúdanos a entender las Escrituras, y no solo a entenderlas, sino por tu gracia a vivirlas, a ponerlas en práctica, como lo dice Santiago aquí. Hoy que estamos aquí reunidos meditando en este capítulo, esta porción del capítulo 1, pedimos tu ayuda y tu iluminación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo primero es que recordemos que cuando se escribieron las Escrituras, Santiago no escribió versículo 1, versículo 2. No había versículos cuando ellos escribieron estas cartas. Los versículos que nosotros tenemos hoy en día vinieron muchísimo tiempo después, en una forma de ayudarnos a estudiar la Biblia. Pero cuando Santiago escribió la carta, la escribió tal y como nosotros escribimos una carta hoy en día. Entonces no había versículos. Por lo tanto, tampoco había subtítulos como los que tenemos nosotros hoy en día. Esos subtítulos alguien después los colocó, e inclusive en las diferentes versiones los subtítulos cambian, dependiendo de cómo ve, qué percepción tiene la persona que va a escribir el subtítulo del texto que está estudiando. Entonces pensemos en eso, porque los versículos han sido una gran ayuda, mucha ayuda en estudiar las Escrituras, en ubicar los textos, por ejemplo. Pero también hay una debilidad, y es que a veces nos hacen perder el contexto del pasaje, de la idea que el autor quiere comunicar, porque nos dedicamos a los pedacitos que encontramos. Esa es una debilidad de los versículos. Todo para que pensemos en cuando Santiago escribió esto, lo escribió de corrido, los 5 capítulos que encontramos. Yo creo, esto no está en las Escrituras, yo creo que antes de que Santiago escribiera esta carta, de alguna forma él supo lo siguiente. Santiago, porque Santiago era uno de los pastores, de los líderes de la iglesia que estaba en Jerusalén, y él de alguna forma escuchó: Santiago, las comunidades van muy bien en muchos sentidos. Las iglesias que llamamos nosotros, las comunidades en diferentes partes, porque ya se habían plantado comunidades en muchos lugares, van bien, hay muchas cosas buenas, pero una de las cosas malas es que hay muchos que están hablando mucho. Hablan y hablan, y hablan de lo que no saben, hablan de lo que no entienden. Muchos se están quejando, unos están hablando contra el Señor, están quejándose, diciendo que Dios es injusto, que cómo es posible que los tenga pasando por semejantes pruebas, que Dios no es bueno. Y hablan y hablan y hablan de lo que no saben, de lo que no entienden. Muchos se están quejando por las pruebas,
y por las tribulaciones que están enfrentando. Que cómo es posible que Dios ha permitido que salieran de Jerusalén donde vivían y tenerse que ir a otras partes con sus familias, y que ahora perseguidos por el Imperio Romano, y que ahora teniendo que esconderse por causa del nombre del Señor, se quejan y se quejan, hablan. Y otros, Santiago, están hablando mucho, lo que no deben, lo que no entienden, y eso respecto al pecado. Y resulta que muchos están excusándose, su vida pecaminosa la están excusando y diciendo que es culpa en últimas de Dios, porque Dios es el que los tienta. Hablan y hablan, Santiago, tenemos muchos problemas con mucha gente que habla y habla lo que no entiende, lo que no sabe en las comunidades. Y Santiago se quedó pensando en eso. Capítulo 1. Hermanos, gócense en las pruebas. Gócense en las pruebas, porque las pruebas no vienen sin propósito. Dios tiene un propósito con esas pruebas. Como por ejemplo, ayudarnos con nuestro carácter, con la paciencia. Hermanos, gocémonos cuando seamos enfrentados a pruebas. Y luego sigue escribiendo y dice, ahora, que nadie diga, porque lo estaban diciendo, que nadie diga que la vida pecaminosa que está llevando, la está llevando en últimas por culpa de Dios, porque Dios es el que lo tienta. Que nadie diga que es tentado por Dios, sino que, y él explica, ¿de dónde somos tentados? De nuestra propia naturaleza, de nuestro propio pecado, que está dentro de cada uno de nuestros corazones. Eso como introducción. Cuando él ya ha hablado de esto, en el versículo 19, él dice lo siguiente. Miren cómo comienza el versículo 19. Ustedes saben esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que saben? Lo que él acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y escuchen el 18, lean el 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago dice, esto es lo que Dios ha hecho, es lo que la Escritura nos enseña. Ese es el plan de Dios, sí, aunque estemos en tribulación, sí, aunque estemos en angustias, sí, aunque pasemos por momentos de escasez, cuando no tenemos un peso en el bolsillo, cuando no hay para comprar lo necesario. En todo eso, Dios sigue siendo fiel a su plan, no ha fallado en nada. Pero ¿cómo es eso que nos encontramos en esta situación tan complicada, de tanta aflicción, y para creer que Dios nos escogió como primicias de sus criaturas? ¿Será verdad? Y Santiago dice, por supuesto que es verdad. Aún en medio de pruebas, también aún en medio de tentaciones. Yo no sé si les ha pasado, espero que sí. En algún momento o en muchos momentos en nuestras vidas decimos, un momentito, ¿cómo es eso de que somos hijos de Dios? Redimidos, perdonados, comprados por la sangre de Cristo, y todavía salen de nosotros semejantes cosas tan malas. Si no les ha pasado, espero que les pase pronto. Porque es un paso absolutamente necesario en el conocimiento de Dios y de la salvación. Llegar a reconocer cuán malos somos. Esta semana estaba hablando con los empleados de la fábrica. Y en un punto les dije yo vine a hablar de maldad hoy. Y hay muchas expresiones de maldad. Y refiriéndonos a una película que vimos juntos y estamos recapitulando de la película y aprendiendo. Pero luego les dije, pero yo quiero que nos enfoquemos hoy en una fuente de las peores que hay de maldad, y es cada uno de nosotros. Y ahí abrieron todos los ojos como... No, yo no quiero que nos enfoquemos hoy en Satanás. No nos enfoquemos hoy en el diablo, enfoquémonos en lo malvado de nuestro corazón. Si no entendemos eso, no hay forma de poder entender la palabra implantada, el plan de Dios. Entonces Santiago dice, miren, en medio de tribulaciones, pruebas, tentaciones, pecado, todo eso, Dios no ha cambiado. Su plan es perfecto. Él nos escogió en su voluntad, no por nosotros, no por nuestra decisión. Su voluntad,
como primicias de sus criaturas. Ustedes saben esto, pero, y esos peros son muy importantes en el texto. Yo los llamo los conectores. Ese pero es muy importante. ¿Qué significa eso? Aún sabiendo estas verdades, todavía nos encontramos con gente que pretende, o más bien tiene la tendencia de estar, hable que hable, lo que no sabe, lo que no entiende. Y él habla de gente que es muy pronta para hablar. Gracias a Dios que ninguno de nosotros tiene ese problema. Prontos para hablar. Pongámoslo de la forma que queramos. Hablamos sin pensar, decimos nosotros. Hablamos sin conectar el cerebro, decimos de otra forma. Somos prontos para hablar. Muchas veces lo que nos pasa es que hablamos y después decimos, ay, ¿yo qué dije? ¿Para qué me puse a decir eso? Oye, es verdad, yo lo que dije, yo no sé si es así o no. Lanzamos juicios sin tener evidencias. Decimos cosas sin que nos conste. ¿Saben por qué? Porque las hemos escuchado. Tal persona hizo tal cosa y nosotros, uy, qué vagabundo, qué corrupto, o qué ladrón, ¿no? Nos consta, no. Y en algunos casos pasan las semanas o los meses, pero, ay, se demostró que tal persona, todo eso era mentira, inocente, y nosotros le hemos hablado a todo el mundo mal de esa persona. Y es cuando nos damos cuenta que esta tendencia de ser prontos para hablar es de todos. Ahora, obviamente sí hay diferencias, unos hablan más que otros, claro. Y los que hablan más que otros, pues necesitan que el Señor les ayude a reconocer, yo soy uno de esos. Uy, yo rápido lanzo juicios, rápido digo cosas, no pienso dos veces, ya estoy diciendo, ya estoy hablando. Y en este caso había gente hablando lo que no debía, lo que no entendía, porque estaban pasando por tribulaciones, por angustia, no entendían. ¿Cómo es posible que el Señor permita esto en mi vida? Yo he estado ahí muchas veces. Algunas veces lo he dicho, otras veces lo he pensado, a lo mismo. Pero ¿cómo es que el Señor, cómo es que el Señor permite esta situación? Yo no merezco esto. ¿Cómo es que el Señor, a los que, como el problema de Asaf, el músico principal de David en el Salmo 73, cómo es que el Señor a los malos les da más? Y a los que estamos tratando de seguirle y ser justos, nos mete en tremendas necesidades y en tremendas aflicciones. ¿Cómo es posible eso? Había gente hablando lo que no debía. Ustedes saben eso, hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Algunos están hablando lo que no debían. Repito, es posible que esos que estaban hable que no debían, se estuvieran quejando por la prueba, por la aflicción, o estuvieran excusándose para pecar. En alguna ocasión un muchacho, estábamos ayudándolo y hablando con él de las escrituras, y llegó un punto donde le dijo, miren, la verdad es que yo sí estoy involucrado en muchos pecados inmorales, pero ¿saben qué? No soy yo, es una cosa en mí. ¿Cómo así que no soy yo? Es una cosa en mí. No, esa cosa es usted, mijo. Y hasta que usted no reconozca eso, no va a poder vencer esas áreas de pecado en su vida. Y resulta que parece que en este caso algunos estaban diciendo, bueno, yo sí tengo algunas áreas de mi vida. Perdón, se me fue la predicación. Gracias. Yo sí tengo algunas áreas de mi vida que yo sé están en bastante desacuerdo con la palabra de Dios. Pero en últimas, pues ese Dios es el que nos tienta. ¿Qué culpa tengo yo? Dios me manda las pruebas y algunas las paso, otras no. ¿Qué hago? Y pues Santiago dice, nadie diga que es tentado de Dios, de parte de Dios. ¿Verdad? Dios usa esas tentaciones para tratar con nosotros. Pero ¿de dónde vienen? Dice Santiago, de nuestra propia pecaminosidad, de nuestra propia naturaleza. Entonces, excusándose para tener una vida pecaminosa, e inclusive algunos habían llegado a la ira.
a la ira. Y cuando yo pensaba en esa ira del hombre, por supuesto, ira humana, que Santiago dice, nunca la ira del hombre nos va a conducir a la justicia de Dios, nunca. Entonces nosotros ante una situación difícil, una prueba, una dificultad, una aflicción, o ante enfrentar la pecaminosidad de nuestro propio corazón, podemos decir muchas cosas, podemos pensar muchas cosas, podemos inclusive enojarnos. Yo he estado enojado con Dios. Tengo que reconocerlo aquí. Muchas veces. Y yo sé que algunos aquí también. Enojados con Dios. Porque pasó algo que no queríamos que pasara. Y entenderlo y digerirlo no es fácil. No es fácil. Y entonces nos enojamos con Dios. De esa ira es la que Santiago está hablando. O muchas veces la ira de no poder enfrentar el pecado en nuestras vidas. Porque no podemos sacar esto de contexto. No podemos leer ese versículo y decir, sí, la ira. A ver, ¿cuántas veces aparece la ira en la Biblia? No, él está hablando de algo específico. Y es la ira que en algunos producía el hecho de estar enfrentando cosas que Dios estaba permitiendo con propósito específico. Se están hablando lo que no debían. Y por eso, él, lo que hace en el resto del texto que estamos estudiando, básicamente es hablar de tres, y yo lo coloqué, dejen de, es el título de las tres conclusiones finales, pensando en todo esto que Santiago está diciendo. Dejen de, primero, dejen de hablar tanto. Dejen de hablar tanto. ¿Eso qué significa hoy para nosotros? Exactamente lo mismo. Dejemos de hablar tanto. Pensemos más en lo que vamos a decir. Tengamos mucho más cuidado y temor en lo que hablamos. Ya sea lanzando juicios contra otros, ya sea lanzando juicios contra el mismo Señor, ya sea quejándonos por la situación difícil que estamos enfrentando. Cualquiera que sea la situación, la circunstancia, dejen de hablar tanto, piensen más, sean mucho más prestos para oír. ¿Y oír qué? Las Escrituras. En lugar de estar hablando tanto, dejen de hablar tanto y sométanse a las Escrituras. ¿Cómo así que sométanse a las Escrituras? Eso es lo que lo dice. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Hermanos, dejar de hablar tanto lo que no debemos y lo que no entendemos, solo lo vamos a lograr a medida que nos llenemos más de esta palabra. Porque si no la conocemos, no tenemos de qué agarrarnos. No tenemos. Ante una situación difícil, ante una aflicción, ante una prueba, lo único que va a sostenernos es agarrarnos de las Escrituras y creer lo que las Escrituras enseñan. Y que cuando estés en medio de la prueba y la aflicción, tú puedas agarrarte de aquí y decir, la Biblia me dice que Dios tiene un propósito con esto. Él sabe lo que está haciendo. Él me va a llevar adelante. Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Él me va a sacar de aquí. Pero si tú no conoces las Escrituras, ni crees lo que las Escrituras dicen, difícil, no tienes de dónde agarrarte. Entonces vas a comenzar a hablar lo que no entiendes y vas a comenzar a proclamar lo que no debes. Él les dice muy claramente que la única opción que tienen es desechar la inmundicia, desechar la malicia, dejar de inventar excusas para su pecado y someterse ¿a qué? A las Escrituras. En esas dos áreas, una, las pruebas, las aflicciones. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Tenemos que agarrarnos de las Escrituras. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué están sucediendo las cosas. Él sabe por qué llevo tanto tiempo buscando empleo. Él sabe por qué la puerta no se ha abierto. Él sabe por qué no me ha respondido esa oración que llevo tantos años pidiéndole. Él sabe por qué. Él sabe, yo no, Él sí. Él sabe. Y yo decía con esta mañana,
una columna de la que tenemos que agarrarnos en momentos cuando tiembla todo a nuestro alrededor, que esa columna no se va a caer. Dios es perfecto, bueno y justo. Pare de contar. Esa es una columna que tengo que agarrarme, y yo de aquí no me suelto en medio del terremoto. Dios es bueno, perfecto y justo. Cualquier circunstancia que suceda, que yo no entienda, que sea difícil para mí digerir, lo que sea, me agarro de esa verdad, porque es lo que la Biblia me enseña. Dios no es malo, Dios no es injusto, jamás lo será. Y por eso tengo que agarrarme de esa verdad. Y Santiago les dice a los que estaban hablando lo que no entendían, lo que no debían: dejen de hablar y sométanse a las Escrituras. En esa primera. En la segunda área, nosotros somos expertos en inventarnos excusas para seguir pecando. Hay tantas que es difícil dar ejemplo, pero pienso en uno que yo he escuchado mucho y que yo mismo he tratado de hacerme creer a mí mismo. No, es que yo soy así. La Escritura me está diciendo que mi comportamiento es equivocado, que mi comportamiento está en contra de lo que Dios quiere, y ahí estoy yo. Bueno, lo que pasa es que yo soy así. Dios me hizo así, y ya a esta altura de la vida, ¿quién lo va a venir a cambiar a uno? Esa es una excusa muy común, y hay muchísimas otras que nosotros nos inventamos. Y yo creo que Santiago estaba pensando específicamente en eso, porque después de decirles, miren en el 21, después de decirles en el 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, les dice: por lo cual, desechen ya todo el resto de inmundicia y de malicia. Y me interesa esa palabra, no la estudié como debía, pero me interesa la palabra malicia, porque nosotros sí tenemos esa malicia. Un momentico, ¿cómo le busco yo excusa a este comportamiento equivocado? Yo sé que es pecaminoso, pero ¿cómo le busco excusa? ¿Cómo le busco excusa a esta ira que yo, sin refrenar, dejo salir todo el tiempo en contra de todo el mundo? ¿Cómo le busco yo excusa? Es que es culpa de los demás. Ellos se lo buscan. Todos se comportan para hacerme provocar en ira, y entonces yo simplemente respondo naturalmente, porque Dios me hizo así. Miren, nosotros somos tremendos. Nuestro corazón es muy engañoso. Yo he hablado, por ejemplo, con hombres que vienen a pedir consejería porque tienen, según ellos, tremendo problema con las mujeres. Casados. Uy, hermanos, no se imagina la lucha por el tiempo. Es como yo decía de Sansón. Esta semana que estudiamos Sansón con un grupo, hablamos de Sansón, y yo dije, uno escucha muy a menudo que el problema de Sansón fueron las mujeres fueron su perdición. Mentira. Él fue su perdición, su maldad, su perversidad, su necedad. Era un necio, un insensato. Las mujeres, su perdición. Él fue su perdición, que se acostumbró a mirar a las mujeres como un objeto de placer o de servilismo. Por supuesto, terminó muy mal por eso. Pero nosotros somos tremendos en inventarnos esas clases de excusas. Es culpa de los demás. Es culpa de las circunstancias. Yo soy así. Dios me hizo así. No, el Señor está obrando en mi vida. ¿Sí? Yo estos 25 años estoy en las mismas, pero el Señor está obrando en mí. El Señor está obrando en mí. Ay, hermano, no sea tan exigente. No tan riguroso. Entonces esta gente viene y dice: no, tremendo problema con las mujeres. Pues, ¿qué hago, hermano? Es que lo buscan, hermano. O sea, en otras palabras, no se resisten ante mí. ¿Y qué problema? ¿Qué problema? Porque no es fácil hacerles ver la perspectiva verdadera de la maldad y la lascivia y la inmoralidad que hay en sus corazones y que están dejando salir todo el tiempo, comportándose con otras mujeres como no deben, piropeando con otras mujeres que no son su esposa. Uy, nosotros somos tremendos. La malicia está en cada uno de nuestros corazones, inventarnos excusas. Y ahora déjenme conectarlo con esto. He hablado de bla, 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 y hablar todo el tiempo de lo que no debe, lo que no entiende, quejándose contra Dios, aún en ira, lo que sea.
Pero ahora viene otra parte de ese bla, bla, bla. Ustedes están haciendo el bla, bla, bla en los grupos, ¿cierto? Y Santiago pasa a hablar de ese bla, bla, bla de queja a un bla, bla, bla religioso. Y él va ahora a enfocarse en aquellos que todo el tiempo, todo lleno de palabras, aleluya. Lleno de palabras bíblicas, lleno de versículos, lleno de historias de la Biblia. Todas se las saben, todas con detalles. No faltan una reunión. Todo el tiempo están ahí puntuales. Son muy religiosos. Yo no estoy diciendo que no lleguen al tiempo, ¿no? Ojo, estamos bien. Ni que den de las reuniones. Estoy hablando de gente que es religiosa, bla, 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 y todo el tiempo hablan las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Oh, el Señor ha venido transformándome tremendamente. Ya casi estoy llegando a la perfección. Y cuando vamos a revisar su estilo de vida, su estilo de vida es completamente opuesto a tanto bla, bla, bla que viven expresando todo el tiempo. Uno dice, yo preferiría que no dijeran tantos aleluyas y que más bien se comportaran rectamente en su forma de vivir. Entonces, el primer dejen de hablar tanto y sométanse a las Escrituras. No, es que así soy yo. No, la Biblia me dice que lo que estoy haciendo es contra su mandato. No, pero es que el Señor me hizo así, además yo tuve una infancia muy difícil. No, la Biblia me dice que yo no puedo tratar mal a los demás. Y sacar el arma más poderosa que tenemos, según Santiago, que habla un poquito de ella acá, pero en el capítulo 3 va a hablarnos muy específicamente de un arma terrible, poderosa, así como la bomba de Oppenheimer. O más poderosa todavía, la lengua. Lo que él va a decir de la lengua, hermanos, espérense al capítulo 3. Pero todos nosotros sabemos bien cómo usar esa arma, uno más que otro. Pero sabemos que esa arma es letal. Y entonces muchas veces hablamos aleluya, aleluya, y por el otro lado matando gente por doquier con nuestra lengua. Unas veces de frente y otras veces yo creo que peor, a escondidas, a las espaldas de las personas. La lengua es un arma poderosa, pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3. El primero es sométanse a las Escrituras. El segundo, dejen tanto bla 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 y hagan lo que la Biblia dice. 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero déjeme ponerlo así. Para mí una de las cosas más interesantes de la carta de Santiago es que la carta de Santiago es un balance grande, fuerte, hermoso, entre toda esta teología paulina de la gracia de Romanos, de la obra de Dios exclusiva, que es verdad. Todo eso es verdad. Él mismo lo dije acá en el capítulo 1, eso por su voluntad, porque Él decidió hacer todo eso, somos salvos por gracia, nada tiene que ver con nosotros. Un momentito. Pero el balance de eso es la responsabilidad humana. Y Santiago hace un énfasis tremendo en esa responsabilidad humana. Y en el capítulo 2 él va a ser mucho más específico, diciendo, ¿usted cree que la fe que usted tiene lo va a salvar? Sin obras. Y muchos han dicho, tremendo, ¿por qué colocaron eso ahí si va en contra de la doctrina de Pablo? No va en contra, la complementa, la balancea. Porque nos hace, por un lado, Pablo pensar en este Dios soberano que nos salva sin la ayuda de nadie, no necesita ayuda de nadie, Él nos salvó por su gracia. Pero luego Santiago dice, un momentito, hay una responsabilidad humana, decisiones que nosotros tomamos todos los días. Sí, que yo llevo 25 años de cristiano, voy a todas las reuniones, me sé todas las canciones, Dios me ha usado grandemente, y ahí está mi hermano, y yo sé que lo voy a matar con esta palabra, y luego, ay Señor, perdóname.
Yo no voy a colocar en duda el perdón del Señor. Estoy hablando de esa decisión en ese momento que yo estoy tomando como ser responsable que Dios me ha hecho. O cuando yo no trato a mi esposa como Cristo a su iglesia. Y eso no trae sobre mí ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Santiago hace un énfasis tremendo en la responsabilidad humana. Y él aquí más claro no lo puede decir. No sean solamente oidores de las Escrituras, años, décadas ahí, leyendo y meditando y estudiando y en grupos bíblicos, en reuniones y en campañas y dele y escuche y se las saben de memoria y recitan versículos y no hacen lo que la Biblia dice. Y es sencillo. ¿Dónde está la sencillez? Es y no es. Pero ¿dónde está la sencillez? Conocemos las Escrituras. La verdad es que no las vivimos. No las vivimos. Y nos hemos acostumbrado en este tipo de comunidades que la mayoría de nosotros tenemos, las comunidades evangélicas o iglesias, como queramos llamarlos, nos hemos acostumbrado que nosotros sabemos muy bien, y ahí está otra vez la malicia del corazón, sabemos muy bien que cuando nosotros nos reunimos con los hermanos es hora de comportarse como creyentes. Y entonces es difícil escuchar una mala palabra, difícil escuchar una ofensa. No, entonces más bien usamos uso de los diminutivos, hermanito, preciosito, y usamos terminología bíblica y terminología evangélica, sabemos cómo comportarnos, pero ¿qué del día a día? ¿Qué de cómo tratamos nosotros, por ejemplo, los que trabajan para nosotros? Porque Santiago va a hablar de eso más adelante. ¿Qué de cómo tratamos al semejante? ¿Qué de cómo nos comportamos en casa con los hijos? Aleluya, aleluya, me sé todas las canciones. Pero esta semana no tuve tiempo de dedicarle ni siquiera 10 minutos a mis muchachos. Cuando llego a casa, normalmente dicen quién es ese señor que llegó. Pero aleluya, aleluya, yo estoy al día en todos los estudios bíblicos. Santiago dice religiosos, su religión es vana. Oh, tremendo, su religión es vana. Porque de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de vivir lo que nosotros leemos, de vivir lo que las Escrituras nos dicen. Pero fácilmente todos nosotros podemos ser oidores, pero muy poco hacedores. Y es hora de ponernos serios en responsabilidad humana. Dejen tanto bla 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 y hagan lo que la Escritura dice. Y el tercero, dejen de ser religiosos y más bien ayuden al prójimo. 26 y 27. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, capítulo 3. No refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión del tal es que vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visiten a huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guárdese sin mancha de mundo. Las dos cosas que menciona eran una de las necesidades más sentidas en su tiempo, no han dejado de serlo hoy en día. Hay muchas otras hoy también que son tremendamente evidentes, necesidad por doquier. Pero muchas veces somos esos sacerdote y levita que iban por el camino y corriendito para la reunión de adoración. Quiero llegar a tiempo y encontrar al pobre ahí muriéndose en el camino. ¿Y qué hicieron? Se hicieron a un lado y siguieron derecho. Y es muy posible que le hayan echado su aleluyazo ahí: Señor, ven, ayuda, Señor. La religión del tal es vana. Dejen tanto bla bla bla, más bien ayuden al necesitado. Comiencen a buscar o a ver esas oportunidades de ayudar a otros que están frente a nosotros, frente a ustedes, y cumplan el mandato de Dios ayudando de la forma que podemos al necesitado. Eso es verdadera religión. Esa es verdadera espiritualidad, dice él. Y no tanto bla 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 y palabrerías que a veces nosotros tenemos. Y si hablamos de jerga evangélica, ni me digan. Yo me las sé todas. Pero lo que no podemos hacer es andar escondiéndonos detrás de eso.
Por eso me molesta tanto cuando en reuniones, hay muchas reuniones que yo he ido, esa diferencia que hacen en una reunión entre los que son de la iglesia y los que no. Entonces dicen, bienvenidos todos los queridos hermanos en Cristo y también a los amigos que nos visitan hoy. Como quien dice, qué bueno que vinieron, pero ojalá que no hubieran venido. ¿Por qué esas divisiones? ¿Por qué ese hacer sentir excluidos? Si lo que queremos es que sean parte de nuestra familia. Entonces termino con estos tres. 1, dejen de hablar tanto y sométanse a las escrituras. Si la escritura te dice que no seas mentiroso, hipócrita y engañador, hazlo. Sométete a la escritura. Deja de inventar excusas. Deja de inventar excusas. El segundo, dejen tanto bla 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 y hagan lo que la Biblia dice. Punto. Hagan lo que la Biblia dice. No sean oidores, sean hacedores. Y tercero, dejen de hablar tanto, dejen de ser religiosos y ayuden más bien a los necesitados. Me gusta Santiago porque es muy directo, es muy abierto, es muy escueto. Él no se esconde detrás de nada. Oh no, él va, como en el capítulo 1, ¿se acuerdan que comienza a presentar su tema sobre la injusticia humana diciendo, ricos, ricos, ricos? Yo les dije a ustedes para mí lo que significaba un rico según Santiago. No necesariamente que tenga muchos bienes, sino que tiene su corazón puesto y su vida puesta en los bienes que tiene. Les digo, ¿saben qué? Todas sus riquezas se van a podrir. Así les digo. Entonces, él no se busca palabras suaves para hablar. Me gusta Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Bien, ahora, ¿cómo oramos? ¿Será que oramos, Señor, ayúdame a dejar tanto bla bla bla? Yo creo que sí. Porque yo soy el primero. Yo soy el primero. Dios sabe que lo reconozco. Soy el primero. Yo soy... Hablo más de lo que debo muchas veces. Hablo lo que no entiendo. Me quejo por lo que no comprendo. Tanto bla 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 y no me someto a las escrituras. Y no hago lo que la Biblia dice y no ayudo al necesitado escondiéndome en la religión. Cada uno cierre sus ojos. Y pensando en esto que Santiago nos dice, ora, ahí tú en silencio, ora como quieres. Señor, queremos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Oh, líbranos de ser religiosos que esconden detrás de la religión, ya sea por palabras o por reuniones o lo que sea. Escondemos nuestro pecado, escondemos nuestra falta de misericordia, nuestra falta de ayuda, nuestra poca generosidad. Escondemos, líbranos de ser religiosos. Haznos genuinos, como tú eres genuino. Que tu palabra implantada sea la que nos transforme, nos convenza, nos confronte. Gracias por Santiago, por usar este pastor en esa forma tan clara, tan directa para nosotros que lo necesitamos. Amén. Víctor.